para la elaboración del volumen, bueno, del volumen 1 y volumen 2 del paquete 10, ¿no? Entonces, el principal objetivo es poder recibir o el OK de lo que se va a presentar o la observación para que se pueda considerar. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se organiza esto? Nosotros, cuando conceptualizamos este proceso, lo conceptualizamos a partir de los paquetes que se habían hecho en aquel momento, pero ahora se ha reelaborado este concepto. Entonces tendríamos una versión 1 del NEC 4, que es la que vamos a presentar hoy día, y del paquete 10 y paquete 11 y 12 tendríamos una versión 2. Con qué partes contiene el contrato para el lanzamiento del ITT y quiénes han participado? Del volumen 0 lo ha hecho en su totalidad, bueno, en su gran porcentaje COULU, pero este volumen ha tenido el visto bueno de DIE, de DGP, de OA y OAJ. Es allí donde salieron todos los informes, ¿no? En el caso del volumen 1, ha participado DIE, DGP, OA, OAJ y COULU. En el caso del volumen 2, ha participado DIE, DGP y COULU, y en el caso del volumen 3, ha participado DIE. ¿Cuál ha sido la metodología que se ha seguido? Han habido talleres semanales durante aproximadamente un mes, 6 talleres semanales con la participación de la ATE, de DIE, de OA, OAJ, DGP. Han habido puntos de control a los directores en 2 momentos distintos, donde ellos han hecho algunas observaciones, lo que nos ha llevado a tener un periodo de levantamiento de observaciones. Luego existió una revisión integral donde participó DIE, DGP y COULU, y por último se tenía el producto terminado para el lanzamiento del ITT. Entonces, ¿cuáles son la organización para la actualización del paquete 10? Nosotros hemos iniciado la coordinación el 8 de enero a partir del GO, ¿no? Hoy día y mañana estamos teniendo la exposición del volumen 2, del volumen 1 y el volumen 2 respectivamente. Luego tenemos, a partir de los comentarios que recibamos, se van a organizar mesas de trabajo con los mismos equipos de la vez anterior, entre DIE, DGP y COULU, que irían hasta el 28 de enero, donde habría un primer punto de control con DIE y DGP. Posterior a eso se tendría la revisión integral con COULU y la culminación de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 estarían para el 30 de enero. En paralelo, el 16 de enero tendríamos la compuerta 0 y el 23 de enero tendríamos la compuerta 1, ¿no? El 23 de enero también estaríamos terminando los anexos del volumen 2 para que COULU pueda revisar los anexos de la S300 y del volumen 3 para que pueda culminar con esa revisión el 29 de enero. ¿Okay? Entonces, esa es la organización que se ha consensuado con UAT y con el coordinador de la nueva cartera, que es Miguel Pasco. Entonces, ahora le voy a dar paso a Liliana para que nos comente las mejoras que se realizaron. Bueno, a nivel de introducción previa, ¿no? Se debe de considerar que el tema de la gestión de los contratos bajo el modelo NEC exige un proceso permanente de revisión y mejora, ¿no? Esto siempre orientado a fortalecer la colaboración entre las partes y asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Del proyecto, tanto en los términos de plazo, costo, calidad y también desempeño, ¿no? En este contexto, la presente actualización del contrato NEC se desarrolla a partir del análisis de las diferentes adendas que se ha tenido en los 8 paquetes ya ejecutados, así como las lecciones aprendidas identificadas en las distintas etapas del ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, bajo esto se va a mostrar ahora los cambios principales y las propuestas pendientes, ¿no? Le doy el pase a Jorge Cardoso para que nos pueda citar, ¿no? Quizás se me permite añadir un par de puntos más en esa introducción. Considerar que esta ha sido para el paquete 9. Bueno, además de los periodos de tiempo que han sido, como han visto anteriormente, bastante importantes para preparar todo. Pero volviendo un par de pasos más atrás y de una forma general, hemos partido de la misma receta de las 75 escuelas. Creo que todos estamos de acuerdo que, considerando todo, funcionó bien.
y además también consideran que el paquete 9 ha sido cerrado solamente a quien ya trabaja con nosotros. El principio clave de inicio ha sido no hacer una total revolución, pero más una evolución. Y algunos de estos cambios vamos a presentar hoy. El primero ha sido más de estructural, que ha sido en enero de 2023, NEC ha lanzado una nueva actualización. Obviamente, hemos empezado en los 75 colegios, hemos utilizado la versión de octubre de 2020. Y claro, ahora que tenemos una nueva versión, obviamente vamos a utilizar la nueva versión que tiene algunos cambios menores, pero quizás el cambio más relevante para nosotros es en la cláusula X22, la que opera dos etapas. Bueno, me he olvidado de decir que la receta de ser etapa 1, el contrato de dos etapas se mantiene. Etapa 1, opción A, E. Obviamente hay cosas que hay certidumbre para los postores, para definir su precio, pero hay cosas donde hay mucha incertidumbre y, claro, tiene que ser, se optó por esa estrategia de ser reembolsable. Y la misma receta se va desarrollando el diseño, se van a hacer operaciones de costo hasta llegar a un precio objetivo y después vamos a una etapa 2 que es un precio objetivo. Y los ahorros se comparten y los sobrecostos de igual forma también se comparten. Y el cambio más grande de esta nueva versión es en la X22, que es la que regula las dos etapas. Por ejemplo, y algunos de nosotros que hemos estado involucrados, hemos visto que anteriormente el pase a la etapa 2 era muy direccionada y era el pase o la notificación a proceder a la etapa 2. No había mucho el objeto de la notificación para no proceder a la etapa 2. Y esta nueva versión lo tiene más definido, es más claro, tiene procesos y algunas cosas que además hemos considerado en algunas de las anteriores, por ejemplo, de que algunos de los eventos compensables se evalúan considerando la fecha de pase a la etapa 2, no la fecha del contrato. Algunos de estos cambios ya habíamos considerado en las adendas, pero ahora ya son parte de la versión de enero de 2023. Y hay otros cambios pequeños, mecanismos que han sido añadidos, por ejemplo, una cláusula de cambio climático. Pero, por ejemplo, el listado de componentes de costo tiene un pequeño cambio, obviamente, en 2020, que es cuando surgió el COVID. El listado de componentes de costo no regulaba muy bien, por ejemplo, el cobro de personas que trabajan en remoto. Y obviamente con la nueva versión eso ya se consideró. Y son algunos cambios que han venido cuando hemos hecho esta actualización ahora para el paquete 9 a la versión de enero de 2023. No sé quién está con los slides. Josh, solo no sé si es claro que aunque la versión de enero de 2020, ese diapositiva anterior explicó los cambios, las versiones desde octubre de 2020 a enero de 2023, y está marcado ahí X29, eso no significa que se ha elegido para los contratos NEC, solo decir que hay algunos cambios generales entre lo que NEC publicó en ciertos momentos. Es un nuevo mecanismo, efectivamente. Otro punto de actualización, de evolución, es que el año pasado ha sido lanzada la versión oficial en español. Una vez más, cuando hemos preparado los contratos, hemos considerado una traducción no oficial, pero ahora sí existe una traducción oficial en español que ha sido referenciada por el MEF, etc. Y así que hemos también aprovechado este punto evolutivo para traer algunos cambios en redacción. Algunas cláusulas que no estaban totalmente claras o que el español estaba así un poco no muy claro, no muy sencillo, han sido efectivamente mejoradas. Por ejemplo, la cláusula de notificación del gerente de proyecto, el español es un poco raro.
Otro punto, por ejemplo, la cláusula 19 y el evento compensable relevante son eventos de fuerza mayor, son eventos muy difíciles que pase, es algo muy extremo, pero afortunadamente acá los contratistas lo usan como si fuera algo que sirve para cualquier cosa, que no es el caso. También hemos adaptado eso un poco a la redacción de no ser un acto de prevención, ser un acto de impedimento. Quizás así les venga una luz de que efectivamente es algo que los impide, no prevenga. Creo que está repetido pero sí, este cambio es también, entre comillas, a nivel estructural. Yeah. Continuando con la exposición de Jorge, como lo he mencionado, los cambios que se han hecho tanto han sido por las actualizaciones del contrato NEC como la misma revisión de los contratos de los 75 proyectos anteriores. Para algunas de las mejoras se ha revisado el contrato y hemos llegado a la conclusión de que hay algunas cláusulas que contienen los bullets repetidos o redundantes, como la que podemos apreciar ahora. En la cláusula 91.1, en la Z91.1, se añadió el bullet de incumplimiento en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento para la etapa 1, como máximo 8 días hábiles desde la fecha del contrato, que esa fue la R.10.1. Esa se incluyó en la Z92.1, que es la tabla de causales de resolución, pero en la revisión del contrato pudimos darnos cuenta que esta misma causal se encuentra contenida en la cláusula Z91.2, es la razón número 2. En ese sentido, se ha convenido en la eliminación de este bullet, ya que se encuentra contenida en la cláusula Z91.2. Esa es una de las actualizaciones que se ha hecho al contrato. Yo tengo un comentario con respecto a garantías. En la cartera 75 colegios se establece, bueno, ejecutamos etapa 1 y el contratista pone una garantía por ese trabajo, ¿cierto? De fiel cumplimiento. Entonces, el concepto de la cartera del 75 era de que terminado el propósito, estas escuelas de contingencia se podían demoler y se tiraban a la basura. Entonces, se ha mantenido esa garantía de fiel cumplimiento de la etapa 1 hasta el término, hasta la conclusión total del proyecto, es decir, etapa 1 y etapa 2. Más el año de más los 52 semanas. Eso genera un sobrecosto. No tiene ningún sentido mantener esa garantía por un periodo tan prolongado para un elemento que lo vas a tirar a la basura. Entonces, ¿se ha modificado eso también? ¿Se está corrigiendo? ¿Se está precisando esto? Los datos del contrato. Si bien hemos mencionado las actualizaciones de las cartas fianza, la verdad es que no hemos establecido la liberación de las cartas fianza por etapa. Se tiene entendido que las fianzas se mantienen hasta el final. Pero es un tema importante porque genera un costo financiero que no tiene sentido mantenerlo. Vamos a ver como parte de las propuestas pendientes. Hay un capítulo de propuestas. Que del lado de la oficina de administración fueron un poco contenidas, porque obviamente como administración buscaban mantener el resguardo. ¿Pero qué estás asegurando? ¿Cómo te digo? Sí. Entregas al colegio, tiras a la basura. ¿Por qué tienes que mantener una garantía por algo que ya no tiraste a la basura? Pero de nuestro lado salieron en esa línea, pero que también tuvieron una respuesta del lado del cliente y que también tiene su razón. Pero estás hablando del pasado, ¿no? Pero ahora, de cara al futuro, esa decisión no debe ser exclusiva de administración, debe ser una decisión de la Junta Ejecutiva del proyecto, no de administración. Eso genera un sobrecosto que, porque tenemos, finalmente lo cargas a la economía del proyecto, del programa. Yo pienso que ese requisito debe modificarse y que la garantía para la etapa 1 debe estar vigente solamente hasta cuando esté en pie la contingencia.
Sí, esas cosas en principio hemos explorado. Pero en esta presentación simplemente nos hemos restringido a lo que pero ha podemos cambiado. preguntar, ¿no? Sí, no, solo decir, sí hemos hablado de eso. Sí hemos hablado de eso, pero se ha decidido no cambiar esa parte. En todo caso, sí está en las propuestas pendientes. Pero está en la propuesta pendiente. Pero en todo caso, la pregunta sería cómo vamos a incluir este tipo de mejoras que ahora estamos observando Claro, y asegurar que se puedan realizar. Pero, para comentarle, de hecho, esa liberación de las garantías de la etapa 1 sí se estableció cuando se hizo la adenda a la etapa 2. Por ejemplo, el paquete 2 se estableció, cumplido las 52 semanas, se le hace el contratista puede solicitar la devolución de la carta fianza, y en el paquete 2 solicitaron la devolución de su fianza de la etapa 1, cuando se cumplió las 52 semanas de la etapa 1. Pensar en términos razonables, ¿ya? Una carta fianza tiene un costo financiero, tiene un costo, ¿no? Entonces, insisto, construyes la contingencia, ¿ya? Mudas a los estudiantes a la contingencia. Empiezas a construir la permanente, la terminas, ya, y regresas a los estudiantes a la permanente. En ese momento, Ya, en ese momento, ¿qué necesitas afianzar de la etapa 1? Pero estaba establecido, contractualmente estaba, entonces tendríamos que reducirlo solamente en la entrega de las contingencias. Ahora, Sí. si ya se incluyó una adenda, ya esa es una lección aprendida, ya tiene que estar el punto de partida en el contrato. O sea, estoy precisando este punto, planteando este punto. Sí, está bien. La idea es justamente recoger esto para poder plasmarlo en el paquete 10. Pero podemos revisar eso, pero si no me equivoco, creo que está seguro que se han dicho de no mantener con esta y va a ser como moneda de cambio para negociaciones de la etapa 2. Pero podemos no tiene mucho sentido igual. Igual el tema, Sí, estoy de acuerdo. el tema principal es, la pregunta es, acá vamos a ver las mejoras, que estamos las viendo, hay propuestas, y estamos en el momento en donde podemos generar nuevas propuestas, ¿correcto? Sobre todo de cara al paquete 10, 11 y 12. A ver, Y para que el contrato salga con las lecciones aprendidas. entonces, con ese comentario, pregunto, ¿se ha mantenido ese requisito para el paquete 9? Creo que sí. Ya, que sí. Estamos cargando un sobrecosto que yo no creo que sea necesario afrontar. Pero bueno, revisémoslo y avanzamos. Ya vamos a mirar el estado de la primera fecha, ¿no? Está como oferta ya para abrir y pero ya está hecho, No, pero me comentaste que podíamos hacer eso en el bajón. Eso no depende. hay un espacio donde se puede maniobrar todavía. Tenemos que dejar que lo consultemos con el equipo de Procura, lo confirmamos. La información nuestra para consultar. Dale, muchas gracias. Paulo revisa. Ya. Otro cambio que hemos hecho ha sido, en el contrato anterior, ponía por escrito, por ejemplo, para las obras de la etapa 1, salvo la construcción de las escuelas con eso para la etapa 2. Era un poco complejo y no se ve bien y está un poco en contra de lo que es el espíritu de ser sencillo del contrato. Y además, en ese entonces, cuando hemos empezado, aún no estaba definido qué componentes iban a ser asumarzados, qué componentes iban a ser reembolsables. Entonces, lo que se ha hecho ha sido definir lo que es categoría A y categoría E, y después en el alcance se puede poner dentro de cada uno de estos grupos. Obviamente, siendo el A de cosas de la opción A, sumarzado, y opción E, costos reembolsables. Y así es mucho más sencillo y es flexible. Obviamente que en ese entonces, cuando se estaba definiendo cuál va a ser parte de cada cual, no interfería con el avance de la definición del contrato. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, una de las nuevas actualizaciones que se ha hecho al contrato ha sido la definición del miembro de consorcio. Se ha incluido esta cláusula, la 11.236, que tiene como
un feedback que tuvimos de las 75 escuelas, ¿no? Algunos contratistas que estaban a través de un contrato de consorcio subcontrataban a sus asociados o a las personas que conformaban el consorcio. Y bueno, en ese sentido, hemos creado esta nueva definición a fin de que eso se mitigue. La definición dice que el miembro del consorcio es una organización que es un miembro del grupo de empresas que integra el contratista, ya sea como participante en una empresa conjunta no integrada o como accionista en una empresa conjunta. Esto viene de uno de los paquetes, por ejemplo, el consorcio EB, que subcontrataba a suma alzada a la empresa Sinohydro. Para la modificación y nueva definición de esta cláusula se ha consultado la Ley General de Sociedades, ¿no? En la que en uno de sus artículos señala que un consorcio es la unión de más de dos empresas que tienen un objetivo común, o se crean obligaciones y derechos con una tercera persona. Entonces, incluir a una de las empresas que forman parte de este contrato tendría una incongruencia jurídica, porque ya inicialmente la empresa que forma el consorcio se ha hecho parte de obligaciones del contrato principal y sería como volver a adquirir obligaciones de algo que ya inicialmente lo había adquirido. Entonces, esa ha sido la razón por la que se ha consultado la Ley General de Sociedades y se ha determinado incluir esta pregunta. No es más práctico. Yo creo que esto surge de que el contratista es un contratista gestor, no ejecutor. ¿Cómo estamos definiendo el rol del contratista? ¿Siempre va a seguir siendo un gestor o puede ser un ejecutor? Sí, La pregunta sería, ¿cómo estás evitando que ya no pase? La siguiente, la segunda cláusula. La siguiente cláusula, la Z26.5, se establece que si el contratista subcontrata el trabajo a un miembro del consorcio, el costo determinado del trabajo subcontratado se evaluará como si el trabajo no se hubiera subcontratado, salvo que el gerente de proyecto acuerde lo contrario, como una ejecución directa. Ya con esta cláusula se establece que, claro, como si fuese un ejecutor. El doble fee. Por eso, el problema en la práctica es que se duplican, se encarecen los. Entonces, pero si partimos del hecho de que el contratista es un ejecutor, puede ejecutar, no debería existir esta precisión. Hay que tomar en cuenta una cosa. Recordamos que esto de acá es para el paquete 9. El paquete 9, como era un paquete express, la lógica del paquete express era ir con los contratistas previos, ¿no? Entonces, para poder nosotros también elaborar y darle propuesta al cliente en su momento, tuvimos una reunión de feedback con los contratistas. Y como parte de esas reuniones de feedback, se planteó un poco esta idea, se discutió un poco ese tema, y hubo una, digamos, negativa o una, digamos, no ánimo por parte de los contratistas ante ese tipo de cambios que ellos consideraban muy adversos. De hecho, a uno de los contratistas dijo, si tú me pones una cláusula de ese tipo o me cambias, me limitas que tiene que ser 100% ejecutor, pues no participo. Pero lógico que te va a decir eso porque él está esperando que tú subcontrate a sí mismo, es decir, Sinohydro, el consorcio debe subcontrata a Sinohydro y le voy a pagar un fee al mismo Sinohydro. Entonces, de hecho, que van a reaccionar. Pero si tú le impones, es que no tengo por qué negociar contigo. Esa es la regla. Por eso incorporó esa nueva... No, pero estás incorporando como guía. Pero si tú defines, el contratista es un ejecutor. Puede eso también tiene un impacto en que probablemente uno de los postores, contratistas de los que tienes a la fecha no vaya a postular, no haya postulado. Mejor, pues, por ejemplo, a ver, o sea, nos conviene, por ejemplo, tener a C. Nos conviene. Si él dice, no puedes ejecutar, listo, chinito, lárgate, no te necesito más. Pero Sinohydro te dice, Sinohydro pidió, yo quiero construir. ¿Te das cuenta? No sé, para el caso de DBC y SACEM, no sé cuál fue su futuro, pero ellos sí subcontratan a todos, pero no se subcontratan a sí mismos. En todo caso, lo que está buscando esta cláusula o agregar el espíritu para ver si la mantenemos en el 10, 11 y 12, para tenerlo claro. Yo simplemente comento eso nada porque son las cosas que nos han llevado
a incrementos de los, O sea, en los presupuestos. Pero solo una precisión. Acá no hay una limitación a la subcontratación en sí, sino es una limitación a la subcontratación de la empresa relacionada. No hay, claro. Esto lo que hace es que si es alguien del consorcio a ejecutar, cuenta como trabajo directo, te paga como trabajo directo. No hay un fee. Él me puede dar cuerda sin oído si quiere, pero cuenta como si fuera no es casi una suma alzada y uno no sabe qué es lo que pasa con ellos. Hay trazabilidad. En esencia, permíteme, ¿no? Le estás diciendo al contratista, ¿ya? Tú puedes ejecutar y te evitas ese fee. Pero ¿por qué no lo ponemos de partida? Tú eres un contratista que puedes ejecutar o puedes contratar. Eso César, en volumen 2 se ha mejorado, aclarado. ¿Qué pasa si el contratista quiere ejecutar directamente? ¿Qué pasa si quiere subcontratar parte de lo correcto? Ya, entonces así se ha visto. 1200 también ha cambiado. Eso lo vamos a ver Pero mañana. no estás atento, George. Okay. En todo caso, para hacer la precisión, esto de cara al volumen 10, 11 y 12 evita que haya una sobrecarga De costos. de costos. ¿Por lo correcto? Por la duplicidad de sí. Por la duplicidad, porque las empresas que son parte del consorcio contratista podrían ejecutar esto. Esto lo está bloqueando y el espíritu es que haya menos sobrecostos de cara a PEM, independientemente si postulan o no, porque yo estoy de acuerdo con César, o sea, la regla es clara, el que quiere postula, yo pongo las condiciones y si quiere postular o no, no me importa si es que él dijo, no voy a postular, que no postule. O sea, no podemos ejecutar, no podemos hacer un contrato que esté acorde con el contratista y no con las condiciones que nosotros nos son favorables. Entonces eso sí tiene que quedar claro. Son creo, dos temas diferentes, ¿no? Uno es el fee, que creo que esto lo corrige, ¿no? Para cuando es el caso del double fee, con el mismo. Y otra cosa es lo que tú dices, César, de que yo quiero que el contratista ejecute y no subcontrate a sí mismo. Eso ya es otra cosa y eso es lo que en volumen 2 me Pero en esa línea, y disculpen, en esa línea, ¿por qué dejamos abierto? Disculpen, pero en esa línea, ¿por qué dejamos abierto? Dice, salvo que el gerente de proyecto no debería utilizar ese doble fee. Si estamos discutiendo que no debe haber un doble fee, ¿por qué le ponen esa apertura, salvo que? Es un punto de flexibilidad. No, pero, a ver, estamos diciendo que no debe haber. ¿Por qué dejan la puerta abierta? No es que no deba haber. No debe haber doble fee. Claro, en teoría no. No en teoría. Sí, yeah. O sea, claro, no debe haber doble fee. ¿Por qué le pongo una puerta abierta al gerente de proyecto? Pero qué tal si te presenta que es el mejor valor por el dinero y por esa opción. ¿Cómo habría un mejor valor de dinero si hay doble fee? No podría haber un mejor valor. Pero Yanni, ¿tú crees que eso es que en la práctica va a suceder? Yo creo que depende de cómo... Mira el perfil de los contratistas. Ya conocemos a nuestros mercados. Mira, un contratista, porque le fraccionaste, porque no le diste completo el adelanto, te puso un evento compensable, ¿no? Por la afectación, que al final la afectación era tan o más grande que el propio adelanto. Es absurdo. O sea, tengamos cuidado con los contratistas, son codiciosos. Y no estoy en contra de su codicia, porque es natural, pero nosotros somos los que ponemos las reglas. O sea, tengamos cuidado al poner las reglas. Sí, yo creo que para responderte antes no estuve en la discusión, pero lo que da es la flexibilidad de que el contratista puede, por ejemplo, acordar suma alzada con la empresa, con esa empresa. Ponemos un acuerdo, un ejemplo, ¿no? Consorcio EB, parte de este consorcio es la empresa sin oído. Y quizás sería mejor para el cliente que ese subcontrato sea suma alzada, porque está garantizado la sustitución del precio final del subcontrato, en lugar de pagar sobre los recursos, que sería el caso normal de costo determinado, paga exactamente lo que su mano de obra, sus equipos, sus materiales. Quizás el cliente preferiría en algún caso
la flexibilidad de, no, ¿sabes qué? Para esto mejor saber con certidumbre el precio final de ese subcontrato. Escúchame, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Déjamelo flexible, pero ciérralo a que sea para mejorar el proyecto. O sea, salvo que el gerente de proyecto lo acuerde, en tanto sea una mejora en los costos del proyecto. Porque si lo dejas abierto y yo soy el gerente de proyecto y lo arreglo, no vamos a ponerlo así, porque acá hay condición, y lo arreglo al gerente de proyecto, me aprueba y sale perdiendo ya el sobrecosto. Entonces, cierra. Si lo vas a dejar abierto, flexible para un lado, hay que ser específicos para el otro. Solamente eso, porque estoy de acuerdo contigo que haya flexibilidad. ¿Puede haber una mejora? Sí, pero cerremos para el otro lado, o sea, que sea una mejora. ¿Quién está tomando la nota de esto? No estamos en nota. No, nosotras estamos aquí. Ese hecho está ahí. Siendo, aclara un poco qué pasa si el contratista quiere subcontratar a una empresa vinculada, tiene que entrar en la competencia, entonces no debería ser entiendo que el problema es la doble fee. Sí. Pero esto hay un balance con certidumbre de precios o de costos. De acuerdo, pero a ver, ya hemos vivido estas experiencias, ¿no? Debemos tomar nota y aprender la lección. Esa es la idea. Esa es la idea. Pongamos los candados que tengamos. Y en realidad, en el derecho, si no está cerrado, la puerta se interpreta como puede. Sea prohibida. Ya, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Una más? Sí, justo es algo que tenemos que revisar en qué momento, o sea, con el gerente de procura de Coglu, en qué momento se puede hacer esta modificación. Paquete 9, sí, ya. Ya. Vamos a la siguiente. Ok, en el tema de cierre comercial, bueno, lo que se ha visto como lección aprendida es de que no han funcionado los cierres, ¿no? Progresivos. El contratista ha esperado hasta el final de los contratos para empezar estos. Entonces, bueno, no hemos tenido la presentación de cierres progresivos. O si lo han hecho, han avanzado, pero no lo han concluido. Entonces, lo que se ha hecho es revisar estas dos cláusulas, la Z59, la Z53.0, de la mano con la cláusula S1500, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado es de definir, ¿no?, más a fondo todo lo que es el cierre comercial. Se ha logrado tener una trazabilidad desde la procura, el tema de subcontratos, valorizaciones y pagos, ¿no?, considerando de que se han encontrado muchas valorizaciones que no tenían las procuras aceptadas, ¿no?, por ejemplo. Después se ha tenido una interfaz con otros componentes, como el plan de cadena de suministro y el plan de subcontratistas, ¿no?, que es desde donde nace, ¿no?, todo el tema, digamos, de lo que es la procura hasta los pagos, ¿no? Después he tenido propuestas detalladas de la estructura de carpeta de documentos, ¿no? Si me permite saber, se suena de repente muy romántico, ¿no? Cierres progresivos, pero parto de la siguiente, la definición es que como es el contrato NEC, yo admiro mucho el contrato NEC, me gusta, porque es muy de programas. Entonces, el plan de subcontrataciones te define muchas cosas. Si hay un plan de cierre, hay muchos planes, como por ejemplo el más importante para mí, el PEP, que es el plan de ejecución del proyecto, que muchas veces sirve nada más para llevarlo al baño y ahí tienen su utilidad. No, son inservibles. En verdad, yo he hecho revisar los planes de ejecución y no se condicen en absoluto con lo que el contratista esté ejecutando. Entonces es un tema de la gestión. No soy tanto de la idea de estar poniendo restricciones, no, o sea, a la gente no le gusta que lo estés acosando, cerrándole las cosas, sino darle la facilidad de hacer en función a la definición principal del contrato, conceptual del contrato, los programas, los planes, y debemos darle fuerza, reforzar eso. Tú me dices,
que no han presentado, pero oye, los mejores contratistas que han sido, los que han terminado en su plazo, no tienen los cierres comerciales casi listos. Todos. No, lo que me refería es que no lo han hecho de acuerdo a las partes de obra, que es este progresivo, ¿no? O sea, un poquito parte de obra. Por ejemplo, el diseño. Se terminó el diseño, ya podían hacer su cierre de esa parte de diseño. Se terminó contingencias, ¿no? Diseño y construcción, ya podían hacer, pero no lo han hecho. Eso sí, sí. Claro. No, está bien, pero creo que son las excepciones. El caso de EBC, el caso Resconsip han cerrado, oportunamente. Pero hemos Todos los paquetes han tenido retrasos significativos. Sí. Están por 3 meses en paquete 4 y otros están con más en paquete 3. Lo de los chinos, por ejemplo, ni siquiera van a cerrar. ¿Por qué? Empezamos en la etapa Porque 1. están- Claro, la idea de, digamos, de esto es no esperar, ¿no? No esperar, digamos, hasta el final, y esa era una de las mejoras de la versión 4 del NEC. No esperar hasta el final, sino ir haciendo tus cierres. Yo tengo una consulta De parte sobre de eso. obra. Ok, entiendo el espíritu y me parece bien. ¿Qué pasa si no lo cumple? Ahí, o sea, poner esta cláusula está ajustada contra una penalidad. Sí. O sea, ponerlo me parece genial. Bien, está amarrada contra algo que, o sea, si tú no lo haces, yo te puedo votar Sí. El preliminar, sí. El y los preliminar. demás no. Son 3. Hay tres. Bueno, hay No dos soy mucho de principales. estar penalizando. No, yo sé. Hay el Yo preliminar, prefiero que que es lo premie. podemos considerar eso. Hay el, Porque se premie, todo el mundo sabe acá. No. Se pensó también. No, sino que, bueno, hay el cierre preliminar, es cuando terminan las obras. Se hace un cierre comercial preliminar, pero después hay un periodo de efectos, y ahí es después terminar, ya es el certificado de efectos, ahí se hace el final. Y hay un tercero que se ha intentado implementar en los 75 colegios, que no funcionó bien, claramente, que era la figura del cierre progresivo. No dejar todo para el final y de haciendo poco a poco. La verdad es que creo que es algo que no funcionó de cierre comercial progresivo. Muy pocos contratistas han conseguido lograr ir cerrando y la mayor parte ha dejado todo para el final. No sé. sí, pues. Bueno, está bien. Simplemente estamos expresando algunas ideas porque hemos vivido, ¿no? Todavía, mira, estamos haciendo la liquidación, ¿no? Lo que veo con preocupación es que Sí, sí, el progreso que falta. tenemos para la liquidación no es muy grande. ¿Y cuál es el punto? El insumo principal, los cierres comerciales. Y no los tenemos. Entonces, Por eso- tenemos la tarea casi en seco. Así, Esa sí, es la intención de poner los más cortos al cierre Es comercial que no voy a progresivo, explicar. que de esa manera, si tú lo un cierre comercial progresivo a tiempo, los plazos más cortos que tenemos, vas a lograr un cierre comercial preliminar. Si fallas en el cierre comercial preliminar, pues vas a ser sancionado con una penalidad. Puede también verse un tema de incentivos, sí, claro, no se planteó, pero se dijo como que no había la elección de incentivarlos, pero también se puede establecer un tema de incentivos para ellos. Se puede establecer hasta después del contrato, porque tenemos la X20 seleccionada, que es KPIs y incentivos, y a cualquier momento del proyecto se puede añadir, porque no se puede retirar o cambiar, pero añadir sí se puede. Podemos a cualquier momento añadir unos. Pero los vientos no soplan a favor de los incentivos. Ahí ya me cansé por la única bandera y después no, me hacen bullying, no, ya mejor me quedo callado. Pero creo que en su momento manejar los dos términos, o sea, no solamente verlo como penalidades, sino también utilizar ambos incentivos. Entonces, al que no cumple se le penaliza, y a aquel que cumple Se le incentiva. incentiva. Entonces, eso es más justo, ¿no? Y más equitativo. No, yo soy ferviente seguidor de las personas solamente. Se conversó en un momento de esa opción, pero se descartó. Pero un poquito para tener el alcance, digamos, de lo que habla Jorge, estas tres partes serían primero los cierres de las partes, ¿no? Que es este cierre progresivo, ¿no? Que son parte de la obra, diseño, contingencias, y dentro de la obra permanente, bueno, ver de repente movimiento de tierras, etcétera, ¿no? El otro es el cierre preliminar, que ya es al final de la totalidad de las obras. O sea, termino todo lo que son las escuelas permanentes, y ahí es hacer el cierre, ¿no? Haciendo el match o la suma de todos los cierres progresivos que se han hecho,
ahí es donde se aplica la penalidad. Bueno, que se ha propuesto la penalidad, ¿no? Y al final es el cierre final, ya terminada tu etapa de defectos, haces el cierre final, que sería el cierre preliminar, más todo lo que pasó en la etapa de defectos, ¿no? Entonces, toda esta parte se está especificando más en estas cláusulas y en la S1500, lo que no tenía, digamos, la versión anterior, ¿no? De los 8 paquetes. De igual forma, se está poniendo obligaciones al contratista, ¿no? Para que tengamos, digamos, hasta los finiquitos y cuentas cerradas con los contratistas, ¿no? Se está poniendo responsabilidades del gerente de proyecto porque él tiene que ver el cierre de cuentas de la primera, digamos, en el primer nivel de gobernanza, por así decirlo, ¿no? Que es a nivel de paquete. Después ya vienen los otros niveles de gobernanza, ¿no? Para que tenga una responsabilidad también de todo este cierre de cuentas. Y bueno, ya todos los cierres parciales que se han comentado, ¿no? Ok, entonces sobre el cierre comercial, para anotarlo, respecto a la penalidad para el paquete 10, tendríamos que presentar también la opción de incentivos y ver cuáles podrían ser mejor según, o trabajamos con la opción que también propuso Rocío, que es incentivo y penalidad. Y eso además puedes también hacer en el 9, como he dicho, en cualquier momento puedes añadir un incentivo. Ya lo tenemos preparado. Pero esto se aplicaría, digamos, en el cierre preliminar, ya al final de la totalidad de las obras. Claro, si no funciona, igual hay un cierre preliminar. También Pero hay que incentivar que la gente haga el progresivo para no demorar el Hay una contradicción, ¿no? Porque al contratista no le conviene tener vinculados a los subcontratistas mucho tiempo porque también tiene garantías que generan costos financieros. Entonces es ilógico tenerlo amarrado pues hasta el final de los tiempos. No tiene mucho sentido. El asunto es motivar al contratista. ¿Cuál es la motivación? No, te voy a despellejar. De repente surgen las regularidades, te pone medidas provisionales, te pone eventos compensables y listo, se acabó toda tu... Y no tienes el producto, ¿no? Por eso yo no soy... Nuestra cultura es así, te despellejo, te penalizo, pero al final terminan las obras sin concluir todos los procesos. Pero ¿cómo aseguramos que efectivamente las obligaciones se cumplan? Ese es el objetivo. Decirle al contratista, ya libera, es distinto a decirle, te voy a despellejar, a decirle, mira, si tú liberas pronto, ya te vas a liberar de este costo financiero. Es un mensaje distinto. Pero no obstante, indirectamente, subliminalmente hay incentivos. Por ejemplo, él, y mientras no termine esa preliminar, no va a recibir su parte del fondo de retención, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O de devolución del fondo de garantía. Del fondo de... Bueno, tomemos nota, démosle una vuelta de tuerca más a este tema, porque es importante, ¿no? Finalmente los subcontratistas son perjudicados, porque ese sobrecosto financiero, ¿quién se lo reconoce? Va a ir a una disputa con los contratistas de repente por 50,000 o 100,000 soles, no lo va a hacer. No tiene ese, va a gastar más en los temas legales por algo que no vale la pena. Entonces, se va a gastar 50,000 soles en abogados para cobrar 70,000. Ya. Pasamos a la siguiente, el pain gain. Ok, algunos cambios en el tema del pain gain, en compartir ahorros o compartir sobrecostos. Uno de ellos ha sido que esto solo aplica a la etapa 2. El original es que se aplica total de los precios de etapa 1 y etapa 2. Ahí va, tiene un mea culpa. Porque cuando PIP se dio cuenta de que estábamos pagando, lo que se dijo del foro contratista, ¿recuerdo? Que se aplicaba sobre la suma de etapa 1 de etapa 2. Ahora entiendo que aplica solo sobre el monto de etapa 2. ¿Cierto? Es como los contratos están redactados. Entonces, okay. Estamos en palabras sencillas, lo que va a hacer es que el ahorro máximo va a ser menor y va a ser más fácil al contratista llegar a una posición de... Yo entiendo que es una mayor motivación. Si tú lo ves desde el punto de vista del objetivo,
ya, en este momento me voy a Londres, el objetivo ya lo cumplo, ¿no? Tiene una motivación de ganar, o sea, el contratista se esfuerza y logra el objetivo. Pero estás acá en Lima, entonces el contratista está pensando en la regularidad, en ponerte en la medida provisional y todo eso, ¿no? Entonces, y quiere eventos compensados y quiere abultar, en lugar de concentrarse en lograr la entrega, se concentra en que el precio objetivo sea siempre más gordo, más gordo, más gordo. Esa es la motivación de los contratistas y lo hemos visto. Esto, o sea, no nos engañemos, entre bomberos no nos podemos pisar la manguera, es así, ¿ya? Entonces, que quede bien claro que aplica sobre la etapa 2. Yo estaría de acuerdo con que sea 1 y 2, pero la institución, por temas culturales, piensa que debe ser solamente por esa etapa. Okay. Y otro cambio que felizmente lo hemos incluido en algunas adendas es la cláusula de cerrar el grifo. Es decir, el NEC normal, como está redactado, el cliente paga, y al final se comparte ahorros, te pagan tu parte del ahorro, o sea, un sobrecosto, y al contratista, págame tu parte del dolor. Obviamente, esto administrativamente es difícil para ustedes, y es un riesgo grande para Pay, obviamente. Así que, de igual forma que hemos hecho, por ejemplo, en el paquete 5 o 7, etcétera, 8, tenemos esta cláusula que es cerrar el grifo, que es a partir del momento que ya empiece el sobrecosto, ya se empieza a aplicar el dolor, hasta llegar, por ejemplo, a los 110, que supuestamente el dolor es todo el contratista, y ahí se cierra el grifo. Y es eso, es algo que ya hemos puesto en las adendas 2, y obviamente que es algo que queremos patentes. Claro. Eso sí es una reflexión y una advertencia al contratista, a ser eficiente. Pues no le vas a conocer ni un sol, pero te va a poner 50 medidas provisionales. Pero como dices, ya las reglas están ya desde el inicio, como he dicho antes. Esto se va a aplicar ya en el paquete 5, ¿no? Donde justamente estamos... el paquete 5 es un ejemplo creo que ha sido uno de los primeros paquetes que está en el 6, creo que hemos empezado a poder, y gracias a Dios que lo hemos puesto. Sí. Pero en el paquete 7 ya estamos... Ya llegamos al 110. Todavía no. Ahí veremos cómo vamos, qué reacción va a tener SEC con el que ha planteado que se aplique la regla también. Siguiente. Otro, ¿ya? Sí. Ya. Otro punto que pasó bastante, son dos, pero son muy interligados. Uno es que efectivamente en la etapa 1, por ejemplo, reuniones de desarrollo de diseño, cosas de coordinación y no es coordinación, cualquier cosa que el gerente de proyecto dice o ha dicho, el contratista lo tomaba como una instrucción. Y peor, muchas de estas, obviamente cuando es una instrucción de cambio de alcance, primero toda esta confusión no es, pero después si es, sabemos que es el gerente de proyecto quien tiene que notificar. Y son estos dos cambios. Están relacionados. Y porque el problema es que ni siquiera ha sido solo esa confusión, es que muchos contratistas han notificado pasado un año, por ejemplo. Pasado un año, oye, en esta reunión de diseño del año pasado, me has dicho. Y entonces lo que se ha hecho es que cualquier de este tipo de comunicación verbal tiene que ser confirmada por escrito, de otra forma no es válido. Y también se ha añadido una barrera de tiempo para el contratista notificar los eventos compensables que son obligación del gerente de proyecto notificar. Dentro me parece bien. Solo para explicar a los demás, dentro del grupo de eventos compensables hay algunos que es el gerente de proyecto que notifica, otros el contratista. Los que es el contratista, él tiene una barrera de tiempo, que es 3 semanas. Si no lo hacen, pierden sus derechos. Pero cuando los que son el gerente de proyecto a notificar,
y no lo hace, el contratista lo puede hacer cuando quiera. Lo que se ha añadido es que, bueno, si el gerente de proyecto no lo hace, tú tienes 8 semanas para hacerlo, si no, de igual forma. Porque yo tengo una inquietud que comparto, de que los subcontratos debieran ser un espejo negro, ¿no? Y no está sucediendo eso con todo, ¿no? Entonces hay situaciones que son un tanto injustas y realmente tienen una repercusión sobre la entrega. Entonces, ¿estamos precisando algo al respecto? Eso se está negociando. Sí, estamos. Y no sé cómo, o sea, Que sean mandatorios. no recuerdo el detalle, pero esa información no se incluye aquí, se incluye en el volumen. El ser back-to-back, etc. Sí, que sea un back-to-back. Sí, y eso tiene que estar. Eso mañana, Claro, mañana lo revisamos. porque suele resultar injusto para el subcontratista. No tiene los mismos derechos en el sentido de procedimientos compensables y los Te puso reconocimientos algo- por afectaciones en propia Te puso algo respecto a que no se debía de romper la cadena de pagos, ¿de acuerdo? Fue una de las observaciones de la dirección anterior, de los directores. Entonces, porque efectivamente, si este cambio está en el contrato principal y no está en el subcontrato, es lo que puede pasar. El subcontratista tiene derecho a algo y el contratista no tener derecho a algo. Y eso, Mira lo que han hecho mira lo que ha hecho Sí, hay SEC. que- SEC es un laboratorio de experimental, ¿no? Sí. No, y me contaron. No, SEC, por ejemplo, le endosa, suscribe su contrato propio y encima le endosa, yo no sé cómo nos ha presentado, y ahí la reducción para los especialistas en cultura, le endosa la responsabilidad del diseño a su contratista y nada más publicación. Pues es algo completamente por escrito. Diferentes de proyectos porque revisan la vía su contrato contrato está y deberían de enseguida alertar. Pero eso ha pasado. No hay que especificar en la vía del contrato que es el nos lleva a situaciones como la de Sane, que ya le, perdón, como la de Corbus, y ya le resolvieron el contrato. Tiene que entrar a. Y tiene la obligación, ¿no?, de responder por los defectos del diseño, cuando no elaboró el Tiene que ser diseño. específico. Ah, ok. Yo te puedo poner un No podemos ser puedo poner por debajo. ciegos o acceder de esas conductas Pero creo injustas. que sí está. Porque hemos permitido esta Sí, sí. yo soy un crítico de valida, no, El de explicar, ¿no? todo valida, pero si no le dan cuando vas al detalle, ahí está lo que valida es el resumen. Una consulta, hay relación sobre qué significa back-to-back ahora o no. Este es un punto de a veces de los contratistas Déjame sonreír. que dicen que back-to-back significa pay when paid, back-to-back significa que solo reconoce eventos compensables si el cliente me reconoce. No sé si eso fue aclarado en volumen 2 finalmente. Sí, eso Ah, yo de- recuerdo. ¿Qué cosa? Eso no está, que el back to back. Se te ha definido con más detalle qué significa back-to-back en el volumen 2. No recuerdo que se haya hecho. Lo mismo a ti o a él. ¿Qué es esta ¿Qué tarea? significa back-to-back? ¿Qué es esa sobre mañana? A las 9, relevamiento de información de proceso a cargo del DGP. No, no estoy al tanto. Puedes tomar nota. Misional. No estoy. Tenemos que revisar. Back to back. Tenemos que revisar. Back-to-back en el volumen El 2. back to back. Ya. Ya me voy a la siguiente diapo, ¿no? ¿Yo? Ok. Sí. Como he mencionado, la nueva X22, la nueva versión, trae cambios y uno de ellos es la figura del no proceder. Una vez más, la versión anterior de 2020 estaba muy enfocada en proceder, notificación para proceder. Y uno de los cambios claves es que ahora sí hay la figura de lo que es la notificación para no proceder. Y claro, todos los procesos adyacentes han sido definidos. ¿Qué es lo que pasa cuando se notifica para no proceder? Etc.
Y además de estos cambios que ya han sido traídos por la nueva versión, estoy hablando del tema de la notificación para no proceder, que es un nuevo cambio. Y además de eso, se añadió también como razón para no pasar la etapa 12, una de las razones para emitir la notificación para no proceder, que sea cualquier razón, que brinda al cliente por cualquier razón, que no sea una de las razones listadas para notificar no proceder. Por cualquier razón, el cliente puede decidir no pasar a la etapa 2, asegurando este quiebre más limpio de ser el caso entre ambas etapas. Otra que hemos añadido, que se había retirado de la versión original, pero que se ha mantenido porque ha funcionado en las 75 escuelas, es el tema, la cláusula que define que el diseño desarrollado en la etapa 1 se convierte en alcance del contratista para la etapa 2. Esto, por ejemplo, para evitar posibles abusos o sobredimensionamientos. Y se asegura que eso no pase en la etapa 2, que el contratista intente conseguir ahorros en la etapa 2 no debidamente. Por ejemplo, si en la etapa 1, en el diseño, el alcance del contrato del cliente es crear una mesa, él en su diseño puede diseñar y supuestar y poner como precio objetivo una mesa de mármol. Está siguiendo el alcance del cliente, da una mesa, pero está poniendo su diseño. De no haber esta cláusula en la etapa 2, podría decir, ay, pero solo quieres una mesa, tipo una de melamina a ojos. Así, no, en la etapa 2, es su requerimiento, no, me has dicho, una mesa de mármol, ese es lo que me vas a tener que entregar, es tu alcance. Pero si me propones una de melamina, vamos a cambiar y el precio objetivo se reduce. Es un ejemplo. Y yo tengo una inquietud porque ha sido toda una experiencia, el proceso de negociación. Ya se desarrolla en esa nueva propuesta de contrato, en los volúmenes de la negociación, el proceso de negociación. ¿Cómo se entiende? La negociación para el precio objetivo y emitir el aviso a proceder. Lo que tú acabas de decir, que yo te puedo decir, ya no quiero la mesa de mármol, quiero la mesa de melamina. Negocio, el proceso de la negociación, ¿está identificado en algún momento? Solamente está como una nota técnica. En la dirección es 2500 del alcance. Explica el proceso de la propuesta por parte de la revisión del gerente del proyecto. Ahora está más claro que el gerente del proyecto tiene un plazo y luego el cliente tiene un plazo para sus procesos internos. Una vez que se ha consensuado el precio, está ahora más claro, pero vale la pena revisarlo de las cláusulas más importantes del volumen 2. Entonces, hagamos un recordatorio, ¿no? Ese volumen. El contrato establecía un periodo, creo que de 4 semanas para negociar, ¿no? Y acá nuestros puristas te dicen, no, tú te exceptúas de todo excepto de las fauces de la administración pública. Entonces, quien aprueba, quien acepta es el cliente. El cliente no era el que gobernaba el contrato, sino administración, toda esa fauna, ¿no? Entonces, se tardaban la vida y entraban muchas manos. A eso me refiero con el proceso de negociación. O sea, ¿te refieres a quién tiene la responsabilidad delegada dentro del contrato para ejecutar? Me refiero en los términos de plazo, ¿no? Que quede claro que el plazo para cerrar la negociación y emitir el NTC, o sea, ya debe estar prescrito en el contrato. Y no que tenga un proceso interno que puede cerrar la vida y le quita credibilidad a todo. Ya está. Sí, por eso es lo que estoy preguntando. Si anteriormente se establecía, creo que 4 semanas, pero en la práctica han demorado, en práctica 5, incluso ha demorado meses. ¿No? Entonces, pero si en condiciones normales, ¿cuánto debería tardar incluyendo los procesos internos? Sí, porque tampoco es justo al contratista que no es avanzar para toda la etapa 1
y luego por temas internos del cliente va extendiendo y tiene que mantener su equipo. Exactamente. Y eso nos ha pasado. Pero creo que a lo que se refiere César es hacer un poco el match entre el NEC, ¿no? Con la gestión pública, ¿no? Con estos plazos que tenemos que considerar, que no son por las 4 semanas. El problema es que la administración pública no es indomable. Pero hay procesos y procedimientos, ¿no? Es Que indomable. esos plazos sí tienen que cumplir. Pero si queda escrito eso, si tú lo mencionas, ya la administración pública sí Tiene que tiene cumplir. que aceptar que esa es tu restricción de O plazo. sea, No puede quedar abierto, no, que tengo que pasar la compuerta, no, que tengo que pasar. y eso no es una restricción, eso es un tema de cumplimiento. Está en el contrato, nosotros como Estado tenemos que cumplir y protegemos a PAC. Es un tema de equilibrio. Tenéis la capacidad, son 4 semanas y 2 semanas son para hacer todas esas gestiones. Eso, en la práctica, resultó que no funciona. Necesitas más tiempo. Entonces quiere decir que ese tiempo ya es 6 semanas. 6 semanas. Como máximo. No, creo que lo pusimos en 6 semanas. Estoy justo entrando al volumen 2 para revisar, pero me parece que pusimos 6 semanas. So, mañana, digamos, con más precisión lo podemos revisar, porque mañana tenemos volumen 2. Esto es dilatación. Y luego ya lo anotamos. Este volumen 1. A ver si están atentos. Esta parte muere. Ya, pero mañana lo vemos, ya está apuntado con precisión mañana, más específico. Porque como estamos hablando de la visa proceder, está vinculada a la Sí. esa negociación está vinculado. No hay negociación. Sí, esto creo que era 6 semanas, solo que no encuentro. Pero mañana lo Sí. precisamos, ¿no? Ya, Para continuar. presta atención en eso. Si no llegas a ningún acuerdo de precio objetivo, te dices chao. Chao chino. ¿Más en la siguiente? El próximo año no chino. Chao. Chao. Next. A pelear con tus dragones. Siguiente, ¿no? Sí. Ya, Otro cambio ha sido las cuotas del Feingay. Palabras sencillas, el cambio es, antes era de 100 a 110, su dolor, entre comillas, era perdía su tarifa, su porcentaje de tarifa. Lo que se ha hecho es un intervalo más, de 100 al 105 es lo mismo, o sea, él recibirá un costo determinado, pero tarifa es su parte del dolor de este sobrecosto, pero entre los 105% a 110 se comparten los sobrecostos. Por ejemplo, si su tarifa es 15% y él está en ese sobrecosto, él va, además de pagar los 15%, va a pagar 35% de las obras. O sea, es más dolor para él. El positivo es que, obviamente, antes él terminara 102% o 108%, es lo mismo. Él pierde su tarifa, pero el coste terminado se sigue pagando. Ahora él va a querer quedarse dentro de los, no pasar los 5% de sobrecoste. Sería bueno mostrar un ejemplo numérico para entender, sí, porque para entender, pues, cuando hablas de compartir, no me queda claro. del tercer punto. Ah, A ver, por ejemplo, antes había un 100 a 110, ¿no? Todo este sobrecosto, el contratista, esta es su parte del dolor, que es su porcentaje, que es su tarifa. Y esto, que es el costo determinado, el cliente lo paga. Arriba es tú del contratista. Correcto. Pero ahora tenemos dos intervalos. Acá es exactamente lo mismo. Los 15%. Estoy poniendo, por ejemplo, asumir que es 15%. El cliente va a pagar 108,5, ¿no? Eso 110. Y el contratista 1,5. Y después de eso ya, para que ustedes siempre saben que es vuestro precio máximo garantizado. Acá hasta los 5% es lo mismo. Ustedes pagan el costo terminal, el costo real de la obra, pero él pierde su tarifa. Pero en este intervalo de acá
y es la mitad, o sea, va a ser su tarifa más una parte de las obras. O sea, ustedes ya no van a pagar toda la obra y el que es sin tarifa. Tiene un mayor dolor. Exactamente. Bien, ya. Él se queda sin tarifa y tiene que pagar un poco más. Sí, pero eso... O sea, él así va a querer quedarse dentro de este intervalo acá. No quiere pasar. Porque antes acá, terminar acá o acá, para ustedes no es lo mismo, pero para él efectivamente es casi lo mismo. Consecuencia es que la consecuencia es que cuando están negociando el precio objetivo de la tarifa, habrá una mayor presión para que esté un poco más alto, ¿no? Para que sea... Se van a... Este es el punto negativo. Y hay, Te va a subir un poco. y hay acá porque una cosa que hay que considerar es que efectivamente la negociación, antes teníamos etapa 1 y etapa 2, bien definido, una, después la otra negociación. Muchos de los precios objetivos ya se han hecho con cotizaciones reales, etc. Pero ahora hay un traslape entre ellas. La negociación va a empezar con la entrega de diseño 2. O sea, muchas de las cosas va a ser por ratio. Está bien. Sí. No, solo digo que el negativo es que puede aumentar el riesgo de que un contratista, sabiendo que tiene el cojín de 10%, decir, bueno, tiene esta almohada de 10% por si acaso, él ahora sabe que su almohada es mucho más corta. Y a lo mejor lo que va a hacer es intentar incrementar el precio objetivo. Pero ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Bueno, nuevamente volvemos al punto de la negociación. Mira, es evidente que el gerente de proyecto, para algunos casos, no ha podido cerrar negociaciones. No ha podido. Ha tenido que entrar a otra capa de la institución para poder, y del cliente para poder negociar y cerrar, ¿no? Ha sido un proceso muy dramático. Entonces, eso lo estamos considerando en algunos documentos del contrato. O sea, ¿quiénes intervienen? Por eso hablaba de cómo se define el proceso de negociación. Eso tiene que estar medianamente desarrollado. Porque, como te digo, las experiencias han sido, el caso de Educar, esa negociación ha sido dramática, ¿eh? Y la de los como chinos de repente, La del 2 siempre. yo diría que la del 5, porque si no hubiera aparecido un subcontratista que dio una solución, no hubiéramos cerrado, ya estábamos cada quien a punto de decir, ¿saben qué? No va la nota, pues. Entonces, ahí el DIE tuvo que intervenir para el caso de Educar. ¿Por qué? Recordarás al representante legal de esa época que decía, dentro de mis costos, yo considero que 50 millones tengo que cargar porque ustedes como clientes son un riesgo. Así lo dice, en la cara limpia y pelada. Que nosotros éramos un riesgo para él, un riesgo. ¿Y por qué razón? Porque la actuación del primer gerente del proyecto había sido un desastre. Y eso nos ha llevado a escenarios de conflicto. Entonces decía, contigo no tengo certeza de que las cosas se hagan bien. ¿Ya? Entonces, las reflexiones, ¿cuáles son? Pues, ¿quiénes son los actores de ese proceso? ¿Es solamente el gerente del proyecto? ¿O debiera ser también cómodo, debiera ser el guía, el director ejecutivo, no sé, o administración, no sé, hacerlo un poco más robusto el proceso? Pero es algo que podemos ver fuera de contrato. Un tema más interno. Sí, pero no sé, son experiencias, ¿sabes? Están ahí, están marcadas. Recordarán que hemos sufrido mucho porque teníamos la restricción de los 5.900 y tantos millones. Y con eso nos hemos ajustado para cerrar el 5, el 2 y el 8, que fueron los 3 últimos paquetes. Para otra ventaja es que ahora tienes el histórico de costos y escuelas en varias regiones 4. que va a ayudar a que los gerentes de No, son 8 más. No, trata de realmente cuando transportas que llevan porque hay otros que ya no van. Ya no. Es muy cierto.
Pero los contratistas son muy creativos. Estamos acá. Para No, negociar son estamos acá. súper No, estamos acá. Estamos ahí. Ya, esto ya no. Eso de que se tienen 50 millones, entonces, Ahí está el cuadrito, está ahí. Está aquí. Esto ya. Ah, ya. Cuenta pendiente, goma, esto. Claro, son Las de abajo ya pues es volumen. mucho bien. 17 estamos incluidos parte del falta de licitación. Los contratistas necesitan incluir sus gastos generales para etapa 2. Porque no hay una razón, ellos no pueden estimar sus gastos para esta parte. Entonces, como parte de la oferta, este precio debería ser dejada para etapa 2. Entonces, como parte de la negociación, no necesitamos negociar los gastos desde este etapa. Entonces, el monto que necesitamos negociar es solo para los costos directos. está bien. Me parece más equilibrado. Bueno. Sí, sí. Es el orden de- Es una lámina que se ha presentado respecto a la modificación que se hizo en el enfoque de las finalidades. Inicialmente teníamos un enfoque en las porcentajes, que un poco generaba confusión porque decíamos que funcionaba el monto actualizado, entonces había controversia si era los objetivos, el costo determinado a la fecha, entonces generaba mucho ruido por ese lado. Entonces lo que planteamos era enfocar las penalidades en lo que realmente le cuesta al PIB. Lo que desarrollamos en colaboración con DGP y con asistencia técnica especializada era capturar los costos que el paquete, los gastos administrativos, la supervisión, la asistencia técnica, cuánto podría realmente costar si es que un día se empezara el contratista. Y con ese enfoque hicimos cálculos, validamos la metodología y planteamos cuánto iba a costar diariamente un costo fijo diario por un retraso de una escuela para hacer excepcionales que el área económica no. Entonces, con eso ya no hay, tienes un número y te pegan por la cantidad de días y ya me vuelta a quedarme sobre qué monto estamos pasando. Entonces, trataba de ser simple y a la vez sólido con respecto a lo que realmente nosotros estaríamos y que nos con todo eso de la propuesta. Ese básicamente era el enfoque para esta. Pero no hay un para social y profesional. Entonces, me había un punto del que dice, nosotros consideramos el paso del PIB, la asistencia técnica, pero también había un costo social, un costo reputacional, de cuánto el PIB se ve afectado si es que todo eso se retrasa, porque tenemos compromisos con entes internos, con miedo, pliego, entonces ese costo también lo consideramos como parte de la penalidad, no un porcentaje como un factor, ¿no? Más o menos. Pero le está dando un rostro más propio a la penalidad, ¿no? Acá realmente claro. Es un monto, ya no es un porcentaje. Además está asociado al costo del proyecto. Cada proyecto tiene un costo diferente. Creo que el tope para penalidades es más o menos lo mismo, es 10%, pero el calculación para llegar diariamente es más realístico. Exacto. Siguiente. Estoy de acuerdo. Sí. Otro cambio en la garantía fiel del cumplimiento. Obviamente, él tiene que dar una garantía fiel del cumplimiento de la etapa 1 por una componente A, que va a ser su precio, su alzada, pero también una componente E, que efectivamente no tiene precio. Está generando un par de problemas y algunos paquetes, por ejemplo, el paquete SIM. Así que lo que se añadió es una estimación de las obras de categoría E. Así, el contratista ya sabe en el momento de empezar el contrato y presentar su garantía fiel del cumplimiento, que es por 10% de su oferta de la parte A, más los 10% de esta estimación de la categoría E. Y también hemos añadido reglas de cómo ir actualizando esas, porque obviamente que mientras se va desarrollando el diseño de las contingencias, esta estimación va cambiando. Por ejemplo, si aún incrementa la etapa 1, él va a tener que actualizar su garantía. Las reglas de cómo también efectúa esas actualizaciones de garantía también han sido más definidas y establecidas.
Obviamente. También, claro, periodo de actualización para que lo exija. ¿O ha participado de estas reuniones? Sí. Ha sido cualidad pura. Todos. Antiguo. Sí. Siguiente. Bueno, ya lo mencioné que es regular y además ha sido, ahora que menciono, ha sido uno de los inconvenientes que ha habido internamente, que es internamente decir, oye, esto no está actualizado, esto no está actualizado. Y obviamente que para un contratista se le pedimos actualizar cada mes y eso tiene un costo, ¿no? Así que se reguló de cómo, en qué momento él tiene que presentar una actualización a la garantía, que es efectivamente cuando hay un incremento acumulado igual o superior al 5% de los precios de la etapa. De la etapa. Él tiene que automáticamente presentar una actualización. Si está por debajo del 5%, No no lo hace. actualiza. Es una buena precisión. Pero, y ahí, OA es el que tiene que ganar, ¿quién le avisa? O sea, en el contrato está que, ¿quién alerta? El contratista dice, yo estoy pasando el 5%, el gerente de proyecto, ¿cómo funciona el proceso? Bueno, considerando que es una obligación y responsabilidad del contratista, es él quien debe de estar al tanto y Explicarlo al gerente. Pues que va haciendo ese seguimiento, ¿no? Entonces, ellos tienen que también estar alerta, oye, por si acaso tienes, revísalo y accionar. Ana, revisiones es un proceso. Sí. Porque esa actualización de cartas y sin problema y eso es un tema del programa. Esos precios se incrementan con un evento compensable, ¿cierto? Y hay todo un proceso de proceso de cambio, y es ahí donde determina que el precio objetivo actualizado, ¿no?, se ha incrementado un porcentaje. Si está por debajo del umbral del 5%, no pasa nada. Pues hay un evento compensable de 5.000 soles, el contratista no va a tener que ir al banco a hacerlo. Sí, yo o sea, por eso, pero DIE tiene que decir, mira, debido a estos incrementos por cambios, por eventos compensables, ha superado el umbral del 5%, y por tanto tiene que actualizar la carta. El gerente de proyecto es el que comunica, ¿no? Vía Conex cuando ya tiene que actualizar. Y también administración lleva un control, ¿no? En finanzas de todas las cartas financieras. Pero el proceso de cambio Ahora que está en DIE. OA no se lo ponen ni enterado. OA no se va a enterar. De Eso hecho, digo, OA no se da ni por enterado, la Junta de no, Control de Cambio solo les ahí pertenece quiero a DIE. precisar algo. Y en mi opinión, no sé ahí, porque Marian, cualquier, o sea, el gerente del proyecto ahí tiene un poco doble rol aquí, ¿me entiendo? Rol de administrar el contrato NEC de manera justa, imparcial, transparente y todo eso, y a la vez representa al cliente en el contrato, entiendo, ¿no? En ese caso. Entonces, el gerente del proyecto, si ese es el caso, es responsable de que si esto pasa y necesita actualidad, el gerente o la gerente tienen que gestionar eso a la empresa. No, de acuerdo, solamente estoy asegurando que el equipo lo asegure dentro de los procesos para el tema de la gobernanza del programa. Claro. Me permite, Lo voy a yo anotar. ahí quiero precisar que de hecho esta propuesta se dio porque en su momento la OA envió un documento a la DIE precisamente informando que algunos paquetes ya habían superado su precio objetivo y sus cartas fianzas estaban No me digan que iban a haber procesos administrativos. entonces, eso, digamos que ese fue lo que se abrió Una locura. y usamos las notas técnicas de cobro para implementarla en esta modificación de la cláusula. Oye, ha superado un centavo el proceso administrativo. No ha actualizado las cartas, sí. un centavo más. Y votas, Otro cambio. Otro cambio ha sido, la X22 tiene también un proceso de incentivo que es el presupuesto, es decir, te puede decir, oye, esta es la plata que tengo para todo, y si todo termina ya contando con tus parte de los ahorros, etc., si termina siendo más barato de mi presupuesto,
puedo pagar NECs. Pero eso no se consideró, se ha mantenido, al igual que los 75, el incentivo es 0%. Se va hablando de vuestro presupuesto, él recibe 0. Pero sí lo que sirve es para informarles de cuál es su presupuesto. Y lo que se añadió en los datos de contrato, parte 1, es el monto que ustedes tienen de presupuesto para todo el paquete nuevo, ya considerando todo, ahorros, etcétera, todas esas cosas. Y eso ha sido un feedback que los contratistas han dicho, creo que todos, que es que antes, en el momento de empezar a diseñar, a hacer su expediente técnico, no sabían o no tenían claro qué monto es, y al menos así ya saben cuál es el objetivo total de la organización, y cuando están diseñando ese expediente técnico, al menos ya tienen conciencia de lo que hay. Y si se añadió ese monto en el contrato de contrato. ¿Ese considera que es vincular? Esto ya está, ¿no es cierto? Ya está explicado. Sí, eso ya Pasó ya a las propuestas pendientes. Ya. Ha habido... Esto, no, mejor volvemos. Esto sí lo tienen todos en mente, sino para pasar a las propuestas pendientes. ¿O le damos un repaso rápido? Ya. Un par de propuestas pendientes. Como he mencionado, hay cosas que hemos hablado, hay propuestas que hemos discutido, pero no se han cristalizado. Eso no significa, son propuestas que hemos dicho, ya lo evaluaremos para los siguientes paquetes. Son como, bueno, para sencillo, ya lo veremos. Una de ellas es cambios a la cláusula de resolución de controversias. Considerar un mecanismo de resolución de disputas, por ejemplo, semejante a lo que es el proceso de los representantes senior. En algunas cláusulas de resolución de disputas de NEC ya existe esa figura que es, por ejemplo, antes de ir a una adjudicación, tiene que pasar por los representantes senior de la empresa. Y si estos son nombrados, por ejemplo, puede ser Álvaro y el CEO del contratista, por ejemplo. Y existe este trato directo como parte de eso. Y también había el tema de las medidas cautelares, pero creo que no. Cuando algo salió, preguntaré ¿qué opinión tienes tú de esta propuesta? En realidad va a reducir la contingencia, porque ya no se daba que está haciendo una disputa irreconciliable. Sí. Entonces, escalar el tema, digamos, a los directivos de la entidad va a permitir, digamos, porque a veces los directivos de la propia empresa no conocen lo que está haciendo su parte operativa. Están bastante divorciados. Yo creo que sí, es un mayor agregado importante. Y puede ayudar también, por ejemplo, en casos que se quieren, si hay una disputa, por ejemplo, un evento compensable está en disputa, es mejor, por ejemplo, llegar a un acuerdo y todo el proceso de la DAP. Y actualmente hay un cierto miedo o deseo de los grandes proyectos de hacerlo, porque dicen, no, de que se la DAP, nosotros no podemos hacer. Así crearon como un mecanismo, si hay un acuerdo, si hay una resolución de una disputa entre personas. En el caso de que una de las partes no estuviera de acuerdo a ir al trato directo, la otra queda habilitada para continuar el trato. Sí, Claro. de hecho, el tema del trato directo es una cláusula que ya se había incluido en los contratos PSC, los que detuvimos el ITT. La Procuraduría nos había dado el visto bueno del procedimiento que podríamos usarlo para implementar en los contratos del SC. Solamente para el trato directo, que si no se supera, se puede ir a arbitraje. En este caso lo podemos canalizar para que se vaya hacia el TAP, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente, estaríamos de acuerdo de incluir esto en el paquete 10. Queda. También había una que era sobre las medidas cautelares. Proponértelo, Álvaro. Ok. ¿Sabes por qué? Porque si se lo hubiera propuesto a la gestión anterior, hubiera dicho no. Estamos hablando del trato directo. El trato directo. Que pasa que la cultura del funcionario público siempre es a evadir cualquier escenario de responsabilidad. Siempre. Y esto te lleva
Para que funcione el trato directo, primero tenemos que tener bien definido cada cláusula del contrato y cada acción del contrato tiene que estar bien clara quién toma esa acción. Es que es un poco Tenemos experiencia de los roles. Claro, tenemos experiencias previas de otros programas, creo que no sé si hay alguien de aquí que estaba en AMIN también o no, donde eso nunca funcionó, casi nunca, o nunca, porque no estaban los roles definidos. Unos no se juntaban la junta. Entonces, estaba muy bonito en papel, pero luego no funcionaba porque no estaba la estructura. Entonces, yo creo, no sé, obviamente la propuesta está bien siempre y cuando esté la estructura. Si no hay estructura, es mejor no ponerlo. Esa es la inquietud que yo tengo también. Por eso, pues, no sé, Es por eso. Esperemos que lo... Estoy colocando, estoy anotando esto, ¿no? Que se deben de definir correctamente los roles, que se debe revisar previamente con Álvaro antes de la inclusión en el volumen del paquete 10. Ya. Siguiente. Siguiente, el cálculo del pain gain a ser por escuela, no ser por la totalidad. Esto que he explicado es por el contrato, no por escuela. Sí, necesitamos registrar o necesitan registrar todas las escuelas en banco de inversiones y en banco de inversiones no hay un componente para el impacto del pain gain. Entonces, a este punto es muy difícil para distribuir los costos asociados con el impacto del pain gain. Esta es una razón. Una otra es en este 9 paquetes tenemos escuelas en regiones diferentes. Por ejemplo, en paquete 9 tenemos San Martín y Emblemático en Amazonas y dos otras escuelas en otras regiones. Entonces hay un diferente perfil de riesgos en estas escuelas con nosotros. Entonces no tiene mucho sentido para tener el impacto del pain en Emblemático, por ejemplo, que tiene más riesgo, para eliminar el riesgo con las otras escuelas que posiblemente no tienen el mismo riesgo, porque no hay los mismos problemas. Todo es sensato. Pero hay un otro riesgo en este porque tiene más trabajo para los gerentes de proyectos, para manejar las escuelas de diferente tipo. Pero creo que ellos están manejando las escuelas separado en cada paquete ahora. Entonces, adelante. Me parece más equitativo, más justo. Ahí sí, es algo que debemos considerar para el paquete de 10, no sé. Yo creo que sí. y me ha tocado un tema importante, ¿no? Que es los quiz, ¿no? Cada paquete, cada contrato tiene varios quiz. Cada contrato tiene un QI por escuela, ¿no? Entonces, a la hora de reportar, y esto es importante para el CFP, ¿no? El WPS, donde hace el CBS, el Fund Price Abstract, todo eso, tiene que estar bien definido, porque a la hora de los gastos generales del contrato, los prorrateas, ¿cómo lo hacemos? Cuando hay termination, resolución contractual, cierre comercial. La F9 y todo eso que te piden las liquidaciones y todo el lío este, si no tenemos bien distribuido todo, es un poco problemático. Tanto la de pain gain como la de cines comerciales, estamos de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo. Pues se ve que la de comercial no hay mucho más que explicar, ¿verdad? Está, porque esa va un poco en línea con la idea de la liberación y de retención. Que es efectivamente, porque las escuelas van terminando y solo ahí empieza el cierre comercial, pero se hace un cierre comercial por cada una de ellas y liberamos las respectivas retenciones, obviamente a su flujo de caja va a ser benéfico. Y esa es otra propuesta que se quedó pendiente, que es esto de ser por escuela. Y así esa parte de retención, fondos de garantía se van liberando y obviamente... También este es porque en los 75 las escuelas es más o menos lo mismo, pero sí, por ejemplo, en paquete 9 emblemático tiene un retraso por 4 meses por problemas en la tierra, por ejemplo. Todas las otras escuelas están enlazadas con esta escuela, entonces no podemos cerrar las otras escuelas
necesitamos esperar para el donato. Este va a eliminar este y tener un fecha clave para los diferentes clases. Esta además ya la habíamos aplicado en el paquete de contingencias. Y sí está en el paquete de contingencias. ¿Vale? Pero sí, bueno, como dice, direccionar el paquete nuevo. Y de igual forma también, ya, ese es para terminar. De igual forma, la semejanza de la anterior es hacer diferentes periodos de defectos. Y claro, un certificado de defectos por escuela también. Obviamente, menor sin garantías y... Por etapa, pero por etapa también. Sí. Cuando se dice escuela, es una escuela de contingencia, por ejemplo, la componente de diseño, una parte. Y claro, hay otros puntos que también podemos ir revisando. Por ejemplo, hay varios puntos que se ha dicho, se mantiene como está, pero que anteriormente ha sido mencionados. Por ejemplo, el límite de responsabilidad total de ser 100% del total de los precios. Por ejemplo, ha habido postores, no aplica ahora al 9, pero han habido postores a las 75 escuelas que han dicho 100% no posturo. Así que hay cosas que para el 10, 11 y 12 tenemos que ver. Por ejemplo, periodos de pago. Actualmente tenemos 4 semanas, pero históricamente creo que Finanzas ha conseguido lograr menor periodos de tiempo. Eso quizás puede ayudar también los flujos de casas del contratista de saber, tiene algo de certidumbre que viene más temprano. Así que hay varias cosas que podemos revisar y podemos seguir Pero estudiando. la eficiencia que podamos lograr en los procesos internos de pago, yo creo que debiera ser una condición, ¿no? Así es. Debe ser las 4 semanas y si podemos reducir el plazo de... En el tema del pago, sí, no te va, Sí. no deberíamos condicionar. Porque a veces no depende directamente solo del mes, solo genera se demora. ¿Listo? Listo. Mañana entonces nos vemos para el paquete, para el volumen 2. Otra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo va a hacer más ágil, porque no lo hemos visto el lunes. Esta última cláusula es ese match entre gestión pública y contrato NEC. Es el NEC se adecua a los FUI que tengo que se pone